El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Es posible perdonar a quienes, según nuestro criterio humano, nos han fallado? ¿Podríamos aceptar y celebrar que Dios nos ha perdonado y viviríamos bajo los efectos de ese perdón? Reconocemos que el signo que define el carácter de Dios es el amor. No solamente amor, es el amor que perdona. En este episodio veremos que Dios perdona a una mujer pecadora, una adúltera que estuvo a punto de ser apedreada por los que no tenían credibilidad moral y espiritual para ejecutar ese terrible juicio. Mi nombre, Jesús Rodríguez Cortés, director del Instituto Bíblico Juan Figueroa Umpierre y de Tecnología en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y le invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciba un saludo cordial de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, de su pastora general, Reverenda Hilda Robles Florán, y de todo su equipo de trabajo en el Centro Cristiano. Es mi privilegio poder acompañarles en este espacio de estudio de la Palabra del Señor. En el día de hoy estaremos trabajando la lección número 4 de la revista para la educación cristiana transformadora El Discípulo, la cual lleva por título Jesús perdona. El texto base se encuentra en Juan, el capítulo 8, los versículos 1 al 11 y luego los versículos 56 al 59. El texto para memorizar dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Juan 8:11b dice: ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Palabra del Señor. Damos gracias al Señor por su palabra, orando de la siguiente forma. Señor, en este día te pedimos que seas tú, dirigiéndonos a través de tu Espíritu Santo para comprender esta palabra y tenerla guardada en nuestro corazón, para que tengamos en nuestro haber el querer como el hacer. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a internalizarla y dirígenos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Hay dos términos que aparecen en la revista. Uno de ellos es lo que es el acto de apedrear, que es básicamente lanzar piedras sobre una persona para matarla. Debemos entender que en el contexto bíblico había un sistema de honor y vergüenza. Y evidentemente esta mujer pues tenía la desventaja precisamente por ser mujer. Además de eso, tenía la desventaja por ser no persona. Y tenía una desventaja porque se le estaba acusando de algo que en sociedad era una pena de muerte. Así que viendo el contexto bíblico, es importante que entendamos que lanzar piedras sobre una persona para matarla aquí tiene un sentido literal, pero que también puede tener un sentido simbólico, una metáfora. Hoy día la primera pregunta que nos hacemos: ¿quiénes son dignos de apedrearse? Y si les apedreamos, ¿lo hacemos de una manera literal o quizás lo hacemos de una manera solapada o con algún otro método? Esa es una buena pregunta para hacernos, ¿verdad? Por el otro lado, vamos a ver que en el texto bíblico aparece el término yo soy. Lo vamos a ver continuamente en la Biblia, desde la revelación de Dios allá en el Génesis hasta precisamente el Apocalipsis, ese yo soy, que se refiere a la eternidad de Dios. Más que existir como seres creados por Dios, pues Dios es. Así que cuando Él dice el que yo soy, pues yo soy el que fui, yo soy el que soy, yo soy el que seré. Tiene una terminología que es infinita, no tiene principio ni fin. Esa palabra yo soy y nos habla del acto creador que habita en Dios mismo. Y teniendo esas definiciones en consideración, me gustaría que viéramos el texto bíblico completo, desde arriba, en Juan 8, 1 al 11 y luego 56 al 59, que dice de la siguiente forma: Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, sentándose, y les enseñaba.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley que nos mandó Moisés nos dice que debemos apedrear a tales mujeres. ¿Tú? Pues, ¿qué nos dice? Y esto decían probándolo para tener de qué acusarlo, pero Jesús, inclinando su rostro hacia tierra, escribía sobre el suelo con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el de vosotros que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, se fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en el medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. En el versículo 56 nos dice que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: Aún no tiene 50 años, y ya has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Tomaron las piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Fíjense que el ser humano fue creado por Dios y fue colocado en el jardín del Edén, según nos dice el relato bíblico en Génesis, y se le dio la orden de comer de todos los árboles menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comiesen morirían. Tentado por Satanás, Adán desobedeció a Dios, tomó el fruto del árbol inducido por su mujer y lo comió él. Esto es bien importante porque se le tiende a atribuir a la figura femenina la culpa de este pecado, que es un pecado colectivo. Así que tanto Adán como Eva, en el relato bíblico, tuvieron responsabilidad del acto de desobedecer y de hacer su propio objetivo. Recuerde que el pecado básicamente viene de un término que vamos a encontrar en el griego, que es la hamartía. Y la hamartía se refiere a la incapacidad que uno tiene de dar en el blanco, sabiéndolo hacer. Es decir, que si usted pone frente a usted uno de estos juegos de tiro al blanco y comienza a tirar dardos y comienza a fallar del centro y a dar en todos lugares menos en el centro, pues eso implica básicamente el término hamartía, que teniendo el centro y sabiendo cuál es el centro, no estamos atinando en el centro y por lo tanto nos salimos del propósito de Dios. Así que en términos generales es cuando usted y yo tomamos por nuestra vía la justicia, cuando tomamos nuestra propia iniciativa de hacer nuestro propósito por encima del propósito de Dios. Así que eso es hamartía. Eso es pecado. Tanto él como ella comieron de ese árbol, siendo la instrucción para ambos. Así que vamos a poner las cosas en orden con respecto a este relato, ¿verdad? Y ese es el origen del pecado que nos separó a todos de Dios. El querer hacer la voluntad de uno y no cumplir con la voluntad de Dios. Y en ese contexto de ese mundo enajenado de Dios aparece Jesús, enviado por Dios Padre para dar su vida en el Calvario como propiciación de nuestros pecados. Y su muerte entonces es el precio del perdón para toda la humanidad. Hoy nosotros, usted y yo, celebramos la realidad de un Dios que perdona. Un Dios que por medio de su Hijo implanta en medio del género humano la ley del amor. Y es ese amor en el cual, gracias a Jesús, Dios nos reúne bajo su voluntad, justicia y misericordia. Gloria a Dios por eso. Así que en la lección vamos a ir viendo en esos trazos que Dios perdona a la mujer pecadora, una adúltera que estuvo a punto de morir, apedreada, y que no tenía credibilidad moral ni espiritual para ejecutar, pues, la gente que le estaba a su alrededor, pues ejecutar ese terrible juicio hacia ella. Mas Jesús les confronta y les dice: ¿quién de ustedes está libre de pecado? Y si hay alguien libre de pecado, sea el primero en arrojar esa piedra. Todos salieron de la escena, reconociendo que ante Dios eran pecadores.
Entonces Jesús se volvió hacia la angustiada mujer para perdonarla y conforme a la ley del amor, no a la ley de Moisés, no el precepto que mata. Mire cómo Dios en Cristo nos perdonó, porque usted y yo podemos ser esa mujer, ¿sabe? En tantas instancias uno puede pecar de adulterio. Y está el sentido literal de pecar de adulterio, pero también el adulterio es dejar el amor que se le dedica única y exclusivamente a Dios para dárselo a otra cosa, a otra actividad. Incluso podemos idolatrar a la familia y podemos idolatrar pertenencias. Así que usted y yo estamos representados ahí en la figura de la mujer. Dios perdona. Y así nosotros también tenemos que perdonar a quienes nos han ofendido. Y eso es un acto de amor único. Y es extremo, ¿sabes? Es amor extremo, porque dramatiza el sentido de justicia de Dios. La decisión de Jesús al perdonar a esta mujer frente a los que les habían acercado, ¿verdad? Pensando que estaban haciendo el bien, es fundamental. Y nos habla de un modelo creativo y único de justicia. Jesús, al interpretar y evaluar la conducta del ser humano, no condena, sino que libera. Gracias a que ese dictamen, ese deseo en su voluntad se concretiza en el amor que alcanza. Cuando Jesús emite un juicio sobre la conducta de los seres humanos, valoriza el presente y su futuro. Porque al perdonarlo garantiza que esa persona se va a levantar para la vida y no para la muerte. El perdón de Dios alimenta la fe de los que han sido objeto de su gracia. Bendito el nombre del Señor. Cuando Jesús le dijo a aquella mujer, yo no te condeno, cumplió con su vocación mesiánica. Así que el dictamen de amor encarna la justicia de Dios que salva. Y ese es el tema principal de la teología del Nuevo Testamento. Ya viendo los versículos más de cerca, observe que en el versículo 1 y 2, Jesús va al Monte de los Olivos, que es un lugar que frecuentaba y allí solía ir a orar y a meditar, y pues llegó temprano al templo después de que su estadía ya se hubiese finalizado allí en el Monte de los Olivos, y muchas personas comenzaron a recibir sus enseñanzas al estilo de Jesús. O sea, el estilo de Jesús era notorio, y de alguna manera también nos habla de esos acercamientos pedagógicos. Cuando hablamos de pensamientos y de esas aproximaciones pedagógicas, usted y yo somos producto de una educación bancaria. Y hay un autor educativo que es muy conocido, que es Paulo Freire, que nos habla de la educación que es bancaria y de cómo eso se traduce en algo unidireccional que da por sentado que lo que se está diciendo es la verdad absoluta y que la persona que está recibiendo eso no tiene nada que decir. Entonces, ya en palabras de Freire y parafraseando, pues la educación debe ser algo más de una construcción mutua, donde usted y yo nos sentamos, vemos los puntos, los discutimos y vemos si hay salida o no en la palabra del Señor para esas diferencias que pudiéramos tener. Así que Jesús nos está mostrando aquí en su modelo educativo, en un modelo también de acompañamiento, un modelo pastoral, cómo uno se acerca a una persona que está en crisis. Vea que en el versículo 3 y 4 los escribas y los fariseos, siempre buscando una oportunidad para acusarlo y enjuiciarlo, le llevan a esa mujer. Y según ellos había cometido adulterio. Y se refirieron a Jesús como maestro, de forma hipócrita, porque realmente no le daban credibilidad a las enseñanzas de Jesús. En el versículo 5 vamos a ver que inmediatamente citan la ley de Moisés, en la que se ordenaba apedrear a las mujeres que habían pecado, tal como la que le llevaban a Jesús. Y trataban de acorralarlo, ¿sabes? Y estaban buscando a ver que dependiendo de la respuesta, pues entonces, refiriéndose a la situación, pues entonces lo condenaban a él también. Y ellos, pues, solo querían probar a Jesús. Y esperaban que él dijese o hiciese algo en contra del cumplimiento riguroso de la ley. Así que Jesús, en un gesto, vemos que es creativo de alguna manera, se inclina en el suelo y escribe. Y es importante, ¿verdad?, señalar que este es un texto bíblico único, porque estamos viendo la narrativa de Jesús inclinándose a escribir. Yo creo que eso fue un momento de silencio. Porque si se ñangota en el piso, como decimos los boricuas, yo soy vegalteño,
Así que yo soy un ñangotao. Decir ñangotarse es inclinarse, sentarse de cuclillas. Pues yo puedo visualizar a Jesús sentado de cuclillas, haciendo la magia de que está escribiendo algo, o posiblemente escribió algo, dando un espacio de silencio para que ellos escuchen lo que están diciendo. A veces los silencios son importantes. Los silencios permiten que podamos entender lo que estamos diciendo y lo que estamos escuchando. Vivimos en una sociedad donde se habla continuamente. Todo el tiempo queremos decir algo. Todo el tiempo estamos bombardeados por redes con muchas noticias. ¿Y cuán necesario es este momento de uno separarse de la situación, pensar con cuidado y buscando la dirección de Dios para contestar de manera atinada y con sabiduría divina? Así que parece que Jesús no tenía prisa en contestar, evidentemente, a aquellos que estaban haciendo la Inquisición. Así que los conocía y era muy consciente de esas intenciones que son malsanas. Luego se levanta para responderle. ¿Cuánto pasó? Posiblemente 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, no sé, pero me parece que fue un momento de silencio incómodo y hasta eterno para aquellos que estaban intentando salirse con la suya. Y Jesús los reta. El que no haya pecado, que lance la primera piedra. No se la esperaban porque querían una pregunta de sí o no, y ese fue por otro lado. Evalúense ustedes si tienen la fuerza moral y espiritual para poder juzgar lo que está ocurriendo aquí. Y con ese desafío Jesús cuestiona con mucha razón esa moralidad. Y pacientemente Jesús, vemos en el versículo 8, vuelve y se inclina en el suelo una vez más. O sea, le lanzó una frase. Y acá en lenguaje boricua le decimos, chúpate esa en lo que te monda la otra. O sea, cuando uno come, por ejemplo, un cítrico que lo tiene que descascarar, o sea, quitarle la cáscara para comerse la pulpa, pues básicamente le entregó una para que lo despulparan y después que se estuvieran comiendo esa, pues ahí le zumbó la otra, le dio la otra. Y acusado por la conciencia, nos dice en el versículo 9, al darse cuenta de que son pecadores, se fueron. Y se fueron retirando del lugar poco a poco, en silencio, saliendo llanitos. No tenían argumentos para responderle a Jesús. Y eso es importante, que también nos habla de las relaciones interpersonales. Evaluar la fuerza moral con la que hacemos los reclamos y adicional a eso, recordar que en alguna ocasión nosotros hemos estado en lo que se llama la rueda de abajo. Porque usted y yo tenemos ocasiones de tener alturas de fe, pero también tenemos bajuras de fe. Y estar en la rueda de abajo y preguntarle, ¿tú no has estado en la rueda de abajo? ¿Acaso tú no has faltado? ¿Acaso tú no tienes fisuras, verrugas, arrugas? Otra vez Jesús se pone en pie y mira que no ve nadie. No hay nadie. Todos se fueron. Y se quedó solo con la mujer. Y le pregunta sobre los acusadores y ella se percata de que no están y que Jesús había obrado en su defensa. Y la mujer responde que no ve a nadie. No ve a ninguno de los que quería apedrearle luego de condenarle. Y Jesús le dice con profunda teología y conforme al proyecto de Dios, ese proyecto de salvación, yo tampoco te condeno. La perdona y le insta a no pecar más. ¿Hasta qué punto usted y yo estamos sujetos a ese hecho de jamartía, que es la incapacidad de poder darle en el blanco, de poder cumplir con la voluntad de Dios? Fíjense que en los versículos ya 56 hasta el 59 Jesús apunta entonces su trascendencia mesiánica, cita a Abraham como testigo de su naturaleza divina y lo ratifica de procedencia del Padre. Hay que ver un contexto. Él no invalida. Sin embargo, la ley del amor no puede ser abolida. Es decir, la ley del amor debe ser la ley que predomine. Los judíos solo pueden aceptar la edad cronológica de Jesús, pero ignoran su procedencia divina y su eternidad, por lo que consecuentemente van a rechazar a Jesús y también su gestión mesiánica. Y ahí está la afirmación teológica. Jesús es el yo soy, el que fue, el que es y el que ha de ser. Ha estado siempre con el Padre, de quien procede, y esa preexistencia se menciona
También el prólogo del libro de Juan, en el versículo 1, capítulo 1, que dice: el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esta declaración teológica de Jesús afirma su divinidad, molesta y entremece a los judíos. Para ellos es una blasfemia. Y otra vez intentaron lapidar a Jesús, pero Jesús básicamente salió por la puerta grande de manera milagrosa, pasando por medio de ella. Así que a modo de resumen, esta lección tiene un enorme valor teológico, existencial y espiritual. Va a la médula de lo que es el significado de la vocación mesiánica de Jesús y enfatiza en cómo él interpreta la ley, no desde la perspectiva jurídica, sino de un contenido de justicia, misericordia y fe. Jesús entonces no es un legalista que busca interpretar la ley de manera rigurosa y radical como lo hacían los judíos, especialmente los escribas y los fariseos. Para Jesús, la ley tenía que interpretarse a la luz de las necesidades fundamentales de los seres humanos. Sin violentarlas en su esencia, era necesario encontrar en ella la intención misericordiosa de Dios. Por eso afirmaba que más importante es la observación absoluta y literal del sábado que la salud de los seres humanos. Jesús increpó fuertemente a los escribas, a los fariseos, porque añadía prescripciones conductuales de la ley, lo que la hacía muy difícil de cumplir. Así que vemos una práctica de una visión de misericordia que define el ministerio de Jesús, que se presenta ante este evento de la mujer pecadora. Y en esa instancia, un impacto. Jesús opta por no irse en el aspecto jurídico del cumplimiento de la ley, según le estaban exigiendo a los judíos. Más bien lanza el reto a los acusadores para que hicieran una introspección de conciencia y examinaran el carácter ético de su conducta. Ellos no tenían la autoridad moral para juzgar a aquella mujer. Así que la acción misericordiosa de Jesús marca un momento histórico en la historia, en la relación de Dios con los seres humanos. Por medio de Jesús, Dios da a conocer su eterna decisión de perdonar a la humanidad por haber desobedecido, según se nos presenta en el evento de Edén. Así que por Adán entró la muerte y por Jesús la vida. Dios en Cristo supera toda relación jurídica y pone la opción del amor como algo que se toma en cuenta ante la fragilidad humana para perdonar el pecado. En otras palabras, Dios ve a los seres humanos, sabe de su condición pecaminosa y en Cristo nos perdona. Y lo hace porque Él es quien tiene todos los criterios y el conocimiento de la naturaleza humana. Él nos creó. Con frecuencia juzgamos a base de las apariencias, a base de lo superficial, y erramos en nuestro juicio. Mas Dios conoce el corazón, conoce la calidad de nuestros pensamientos, por lo tanto, sus juicios son verdaderos y su misericordia lo brinda en beneficio nuestro. Debemos dar espacio, hermano y hermana, a que la gracia de Dios nos permita apreciar justamente la conducta de las personas. Que la gracia de Dios, fuente de la relación con los seres humanos, actúe no para condenar, sino para transformar. La Biblia dice que por su gracia somos salvos y lo vamos a ver en Hechos. Dejemos entonces que Dios utilice como criterio de salvación y de juicio su gracia, que es eterna. Porque el juicio que podemos hacer de los demás podría responder a las creencias infundadas por motivos sociales, por motivos ambientales, por motivos religiosos y no conforme a los motivos y a los criterios del amor que define el carácter de Dios. Ese es el amor que, según el apóstol Pablo, no busca lo suyo.
Jesús, al morir por nosotros, no buscó lo suyo, sino que buscó nuestro bienestar. Nuestro bienestar nos dio salvación. Bendito el nombre del Señor. Y ese acto de amor, vamos a ver la justicia de Dios, que no legisla para perdonar, sino que en Cristo trasciende el precepto, superándolo por medio del amor. Entonces, ¿cómo vemos a las demás personas por las cuales Dios mostró la gracia para redimir, para pagar la deuda del pecado, para alcanzarles con el amor de Dios? Hermano, hermana, veamos a nuestros hermanos y hermanas con una imagen compasiva de Dios. Esa imagen que nos hace solidarios con ellos y con ellas. Dios nos hizo para vivir en comunidad por medio del amor que en Cristo nos reúne bajo el impacto glorioso de la gracia de Dios por medio de su Espíritu Santo. Es evidente que el llamado ético que hizo el Señor a quienes le escuchaban en ese sermón del monte, no juzgue para que no seáis juzgados, está ahí. Es un llamado sólido, contundente. No juzguen para que no sean juzgados. Apreciamos la valía. Si vemos a los demás, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, entonces apreciamos su valía como una expresión de algo fundamental para nuestra felicidad como comunidad. Porque ese espíritu fraternal es el que nos abre camino a la presencia de Dios, que es justo y misericordioso. Y en palabras de Karl Barth, un teólogo que nos invita a pensar en lo siguiente: Dios no solo ama, sino que Dios es el amor mismo. Todo lo que Dios hace es la expresión de su amor creador, pues no éramos, y hoy existimos gracias a Él, que es el que da vida. Nuestro Dios, en función de ese amor, salva y perdona. Por lo tanto, es parte de la espiritualidad, es parte de esa aproximación espiritual que desprende nuestra gratitud al Señor y que se traduce en amar en todo tiempo. Debemos entender que el amor de Dios alcanza a todos por igual para perdonarlo. Reconocer ese amor, reconocer esa misericordia de Dios debe ser el credo fundamental de nuestra fe. Pues el Evangelio es más que retórica denominacional. Es noticia nueva que encarna amor fraternal. ¿Cuán necesario es el amor hoy? En tiempos donde vivimos con un valor a base del desempeño. La gente que tiene un desempeño extraordinario va por encima en ocasiones a la vista de otras personas que las que quizás no tienen un desempeño extraordinario. Entonces, ¿es el desempeño lo que nos da valía delante del Señor? ¿O es el perdón de Dios? Es la gracia de Dios quien nos da esa valía, independientemente de los criterios del mundo para definir lo que es el valor. Jesús perdona, nos da una valía que va más allá de la valía por el desempeño. Y lo hace porque el amor de Dios se vació sobre Él con el propósito mesiánico de alcanzarnos. Gloria a Dios. Así que juzgar a los demás con los criterios limitantes de nuestra naturaleza se convierte en un juicio nefasto, como el de aquellos escribas y fariseos, que revelan nuestras intenciones. ¿Cómo escudriñamos por medio del Espíritu Santo las intenciones del corazón? Pues mire, es importante que el amor sea el elemento central de nuestra justicia, esa justicia que Dios reclama de nosotros. Y es en Él que los fariseos fallaron, pero es en Él también quien tenemos la oportunidad de reivindicar y de repensar nuestras posturas. Nuestra justicia relacional tiene como norte el amor por los demás. Y en Cristo tenemos el ejemplo fehaciente.
¿Y cómo es eso un modelo de amor para nosotros? Amar. Amar lo que es pecado. Es malo. Es necio. Es débil, es feo. Para hacerlo bello, bueno, sabio y justo, es importante amar la justicia de Dios. Pues los pecadores son amados por Dios. Bendito el nombre del Señor. Dios perdona porque ama. Amor perfecto que revela la voluntad de Dios para que seamos salvos, tú y yo. Así que en modo de resumen podemos entender que la manera en cómo Jesús interpreta la ley lo hace en función de responder a las necesidades del ser humano y no tanto de los criterios humanos. Debemos reconocer que el rechazo de Jesús a los intentos de los fariseos de adjudicar a la mujer pecadora sin darle la oportunidad de tener un encuentro con el Señor y aislarle de su misericordia no estuvo bien. Así que tenemos un camino abierto al Dios Padre por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos también que la actitud amorosa de Jesús, quien imparte el perdón a esta mujer, va poniendo en relieve la hipocresía de quienes la acusaban en un juicio condenatorio sin tener autoconciencia de su propio pecado. Por otro lado, el rechazo a que se juzgue a las demás personas desde las creencias negativas y prejuicios morales es algo que debemos evitar. El llamado a ubicarnos bajo la gracia de Dios para vivir en la fraternidad es imperativo hoy. Ese es un encuentro solidario de unos con otros en comunidad. Y finalmente, esa relación con Dios no es jurídica, hermano, hermana. Esto no es un asunto de transacciones que yo te doy y que tú me das. Es gracia pura. Es un regalo. Es un regalo que recibimos de manera inmerecida, pero lo recibimos porque Dios es amor. Lo que significa que dependemos de su misericordia para ser perdonados, pues nada meritorio podemos presentar al Señor que nos exonere de nuestras culpas. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué le parece si oramos para culminar? Señor, aunque hemos pecado, te agradecemos profundamente que nos hayas perdonado. Enséñanos, Señor, a perdonar a los demás y a librarnos de hacer juicios condenatorios contra nuestros semejantes. Fortalece nuestro carácter cristiano para crecer espiritualmente celebrando una fe viva que nos permita disfrutar de vida abundante y rica en ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos y te damos gracias. Amén. Les habló Jesús Rodríguez Cortés, director del Instituto Bíblico Juan Figueroa Umpierre y de Tecnología en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.